Estamos sorprendidos por lo que el Señor está haciendo. No contábamos con tantas sillas y bueno, si hay un poco de incomodidad, entiéndanos. Solo esperamos que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría de cómo, pues, si tenemos que cambiarnos de lugar, o, pues Él pondrá, Él dirá cuándo, a qué horas y a dónde. Pues bienvenidos todos, las personas que nos acompañan por primera vez, bienvenidos, gracias a Dios por sus vidas y pues estamos contentos también porque sabemos que esta es una señal de que hay hambre por la palabra, ¿verdad? Pues aquí no hay nada atractivo, ni el grupo de alabanza y el pastor menos. Así que aquí solamente es la palabra, hermanos. Aquí quien viene a congregarse viene por la palabra. Y créanme que la palabra confronta. Los que son nuevos, si quiere pregúntele a los de al lado que ya tienen un poco más de tiempo. Y bueno, pues estamos contentos, sorprendidos por lo que el Señor hace y bueno, pues estamos en sus manos, eso es una realidad. Y bueno, la semana pasada comenzamos una serie que se titula La anatomía de la iglesia y hablamos, nuestro primer tema, hablamos de la genuina y verdadera unidad, de lo que significa realmente la unidad de la iglesia y lo basamos o tomamos como base Juan 17 para explicar acerca de la Trinidad. ¿Cómo es que la unidad de la iglesia tiene que ser entendida? Lamentablemente, hoy en día hay una confusión acerca de lo que es la iglesia y a veces eso nos hace aislarnos o dejar de congregarnos, como dice el libro de los Hebreos, como muchos tienen por costumbre. Pero es porque hay una cierta ignorancia acerca de lo que verdaderamente es la iglesia. Entonces es nuestro interés que los hermanos sean enseñados para que ya no tengamos excusa, ¿verdad? Y digamos, yo no lo sabía. Cuando estemos delante del Señor, hermanos, no habrá disculpa, no habrá. Así que hay una responsabilidad de parte nuestra como pastores de predicar la palabra fielmente. Pero también hay una responsabilidad de la iglesia de vivir esa palabra fielmente, ¿verdad que sí? Entonces, pues vamos a comenzar, hermanos, con nuestro tema. Este sería nuestro tema número 2 y se titula La iglesia es la esposa y el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu maravilloso amor. Gracias por dejarnos estar delante de ti, Señor. Es para nosotros un enorme privilegio, porque siendo fuego consumidor, no nos consume, Señor. Y eso lo único que nos muestra es tu gracia, que en un desborde de tu amor te ha placido, Señor, obrar en cada uno de nosotros y hacernos dignos de tu amor, porque no lo éramos, Señor. Tú nos trajiste a ti con lazos de amor, con misericordia, Señor, y hoy estamos aquí y queremos exponernos a tu palabra y que hables a nuestros corazones, Señor, de una manera específica. Habla, Señor, a nuestras vidas. Dame tu gracia para poder, Señor, ministrar a tu pueblo, porque es tu pueblo, de una manera correcta, que tu palabra sea puesta en sus corazones, Señor, de la manera correcta. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, la mayoría de nosotros, hermanos, sabemos que las Escrituras nos enseñan que la salvación de los pecadores es personal y es individual.
Yo creo que uno de las palabras que más usamos dentro de la comunidad o dentro de la iglesia es que la salvación es personal y es individual, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, ok. Eso es una realidad, no lo podemos discutir. La salvación requiere de un trato entre Dios y el hombre en el que nadie más puede intervenir. Nosotros podemos orar por la salvación de otros, pero nosotros no podemos creer ni arrepentirnos por otros. Eso es algo netamente personal. Es algo que cada uno tendrá que hacer en la presencia de Dios sin la intervención de nadie más. Pero hermanos, sí es verdad, es real que la salvación es algo personal e individual, pero también es real y es verdadero que posee un aspecto elevadamente corporativo. Es decir, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados verdaderamente han sido salvados por la gracia de nuestro Dios. Vienen a formar parte de una comunidad, de una familia llamada la iglesia. Pero nadie, hermanos, nadie que diga que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y que ama a Dios con todo su corazón, al mismo tiempo no muestre un interés, o lo que es peor, muestra una antipatía por la iglesia del Señor. Eso no existe dentro de la iglesia. Yo no puedo decir que yo amo a Dios con todo mi corazón y decirle que Él es la razón de mi vida, la razón de mi ser, cuando al mismo tiempo yo mantengo una distancia prudente con la iglesia. Porque eso no es lo que enseña la Escritura. Cuando Pablo iba a Damasco persiguiendo a los cristianos, ustedes recuerdan esa cita en Hechos, se le aparece el Señor Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La Escritura debería de decir: ¿por qué persigues a mi iglesia? Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué significa eso, hermanos? Que hablar de Cristo y relacionarme con Cristo es hablar de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces nadie que diga que ama al Señor y que está interesado mucho por su salvación, mantenga al mismo tiempo un desinterés con la iglesia o una antipatía con ella. Eso es antibíblico y eso hay que corregirlo. La iglesia, queridos hermanos, es central en ese plan redentor de nuestro Dios y debe de ser central en la vida de todo verdadero creyente. Para Dios es sumamente importante, hermanos, la iglesia, por lo cual debe de ser sumamente importante para cada creyente verdadero. ¿Por qué tengo que usar esta palabra verdadero? Porque hoy en día hay muchos que dicen ser creyentes, pero lamentablemente no lo son. ¿Cómo lo sabemos? A través de su vida, a través de su conducta, a través de todo lo que él hace. Por eso tengo que usar esa palabra hoy, creyente verdadero. La iglesia, hermanos, no fue un recurso de última hora que nuestro Señor tuvo que incluir en sus planes cuando el pueblo de Israel rechazó a su Mesías. Tampoco, tenemos que quitar esto de nuestra mente, tampoco fue el resultado de una evolución social, natural, que se formó cuando un grupo de cristianos tomaron la decisión de formar una comunidad de creyentes. Es decir, nosotros no lo elegimos. El día que nosotros venimos a Jesús, y luego nos conocimos, ay, tú que eres cristiano, yo también. ¿Y por qué eres cristiano? Bueno, porque un día vine a Jesús y me arrepentí y lo que ya sabemos. Y luego decimos, ¿qué nos parece si hacemos una comunidad de creyentes? Eso no sucedió así, mis hermanos. Eso es creación de Dios. Es
Dios quien la crea. Entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia no es de manufactura humana, es un diseño de Dios. La iglesia, hermanos, siempre estuvo en la mente de nuestro Dios como un aspecto central, esencial y vital de la redención. Sí, es real, es verdad que somos salvos individuales, pero no para ser individualistas. Somos salvos individuales, pero no para ser individualistas. ¿Por qué, hermanos? Porque el tipo de relación que cada creyente tiene con Cristo no permite que esto suceda. Cuando yo mantengo una relación con Dios constante, cercana, cuando yo estoy amando a ese Dios que me ha perdonado mis pecados, que me ha salvado de mi maldad, cuando yo estoy conociéndolo cada vez más, es el deseo de Dios en mi corazón, noten lo que estoy diciendo, el deseo de Dios en mi corazón que yo me relacione con otros. Y de la misma manera es el deseo de Dios en el corazón de otros que se relacionen conmigo. Esa relación que tenemos particularmente con Jesús no nos permite segregarnos, no nos permite dividirnos, no nos permite separarnos, porque es Él quien crea la unidad, como lo enseñamos la semana pasada. Es Él. No es nuestra responsabilidad crear esta unidad, es nuestra responsabilidad preservar en esa unidad. Esa es nuestra responsabilidad. Aunque el tema, hermano, central de los versículos que vamos a estudiar a continuación es la relación del esposo y la esposa, del esposo y la esposa, la base que sustenta la enseñanza del apóstol Pablo al respecto es el tipo de relación que Cristo tiene con su iglesia. Vamos a ir a estudiar Efesios 5, 25 al 32. Damos gracias a Dios por esto, porque ahora sí me ven, ¿verdad? Yo sé que el púlpito y yo estamos a la par, pero gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia del grupo de alabanza y de mí también. Ahora sí que no tienen oportunidad de dormirse. ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a leer a partir del versículo 25 al 32. Dice el apóstol Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, escuchen esto, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, hermanos, lo primero que el apóstol Pablo señala en este pasaje acerca de la relación con la iglesia es el extraordinario amor con la que él ama a la iglesia. El verso 25 lo dice, ¿sí? Y el apóstol Pablo, hermanos, no se está refiriendo aquí a una iglesia local en particular, sino que se está refiriendo a la iglesia general o universal del Señor, aquella que se compone de los escogidos por Dios en nuestro Señor Jesucristo, aquí y en China, hermanos. Eso es lo que Pablo está diciendo.
Es la voluntad de Dios, hermanos, que todo verdadero cristiano pertenezca por medio de la fe a una iglesia local de creyentes. Hermanos, es la voluntad de Dios que todo verdadero creyente, que todo verdadero cristiano pertenezca por medio de la fe y el arrepentimiento a una iglesia local de creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué debe de ser así? Bueno, porque es ahí donde nosotros vamos a cumplir la gran comisión. Esa es la gran comisión que el Señor nos da. Esta iglesia local, o donde nosotros pertenecemos a esa iglesia local, seremos guiados, seremos instruidos por la palabra de Dios. ¿Seremos enseñados? ¿Creceremos en madurez? ¿Habrá situaciones difíciles? Sí. ¿Habrá problemas dentro de la iglesia? Sí, porque la semana pasada yo dije que uno de los problemas de la iglesia cristiana son los cristianos. Pero habrá un crecimiento, habrá madurez. ¿Por qué? Porque es muy parecido al matrimonio. Por eso Pablo habla acerca del matrimonio. En el matrimonio hay problemas, esposos y esposas, muchos. Pero eso no es una razón para divorciarnos, porque es en ese contexto de problemas que nosotros maduramos. ¿No es así? Yo tengo 23 años de casado y, hermanos, que yo recuerde, siempre ha habido problemas. Siempre, 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 siempre. Pero eso me ha ayudado, Dios me ha dado la gracia y la sabiduría para yo poder crecer y madurar y aprovechar esos problemas para crecer. Y eso es gracia, hermanos. Tenemos que pertenecer a una iglesia local. No podemos decir como algunos dicen cuando les decimos, ¿quién es tu pastor? Ellos dicen bien espirituales, Jehová es mi pastor. La pregunta es, cuando ellos pecan, ¿quién los disciplina? O cuando están en una necesidad, ¿quién los ministra? Es antibíblico eso, hermanos. Y tenemos que derrumbar todos esos argumentos y esos conceptos. ¿Cómo? Con la palabra. Además, hermanos, cuando nosotros hacemos esto, pertenecemos a una iglesia local, es muy importante, porque ahí cumplimos con la comisión de nuestro Señor, la que Él nos dejó. Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he dicho. De manera, hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí acerca de la iglesia, evidentemente tiene que aplicarse a todas las iglesias locales o congregaciones de Cristo alrededor del mundo. Y está exhortando el apóstol Pablo a los pastores de la iglesia en Éfeso a que sean fieles. Esa palabra hoy, hermanos, está escondida. La fidelidad de los pastores, hermanos, no la encontramos casi por ningún lado. Damos gracias a Dios por esos hombres fieles a la palabra, damos gracias a Dios. Lamentablemente la mayor parte de los pastores en el siglo XXI se ha corrompido. Por eso Pablo exhorta a estos hombres a que sean fieles en el cuidado de las almas que han sido puestas a su cuidado. Las almas no son nuestras, son del Señor. Nosotros tenemos que entender eso como pastores. Nosotros no podemos manipular o hacer lo que nosotros queremos con la iglesia. No podemos hacer eso. Y les voy a decir por qué digo no podemos. Porque alguien que verdaderamente es un siervo de Dios, un hijo de Dios, que mantiene una relación con Él constante, no perfecta, pero sí profunda y sincera, hermano, no puede hacer eso. ¿Por qué no puede? Porque el Espíritu de Dios no lo deja. No se lo permite. Vean lo que Pablo les dice en Hechos 20:28, hermanos, a estos pastores. ¿Ya lo tienen?
Hechos 20:28. Perdón si no lo dije bien. ¿Ya lo tienen? Ok. Si no tiene el versículo, el capítulo, no puede abrirla rápidamente, escuche y anote el versículo para cuando llegue a casita usted lo corrobore, para que el pastor no le vaya a engañar. Dice la escritura: por tanto, mirad por vosotros y escuchen. Vean lo que dice. O sea, primero ustedes véanse, analícense ustedes si verdaderamente son hijos de Dios. Miren por ustedes que estén en línea con el Señor y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y vean lo que es crucial aquí: la cual Él ganó por su propia sangre. Es obvio, hermanos, que estos hombres no eran, estos obispos no pertenecían o no eran de la iglesia universal del Señor. No les está hablando a ellos. Les está hablando a una congregación local de creyentes en particular, que se reunían en la ciudad de Éfeso. Y Pablo les dice que esa iglesia local, como es Casa de Adoración Irapuato, Casa de Adoración Guanajuato y todas las iglesias locales que hay, fueron compradas por Cristo. ¿Por medio de qué? De su sangre. Hermanos, es lamentable que estamos tan acostumbrados a pensar en la salvación en términos individuales, que fácilmente perdemos de vista es el aspecto corporativo de nuestra salvación. Nosotros venimos aquí y decimos, alguien nos comenta algo: oye, ¿te fijaste que hubo esta situación? No. Yo voy y adoro a mi Señor y pues cada quien que haga lo que quiera. ¿Cuántos hemos dicho eso, hermano? Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque nosotros somos edificados a través de la iglesia. Cuando yo escucho cantar a un hermano, cuando está diciendo, te amo, Señor, y está alabando al Señor, y yo lo escucho y digo, yo también, Señor. Nos estamos edificando. Somos parte de un cuerpo. Alguien, hermanos, bueno, yo sé que en este tiempo, y no se vaya, no lo tome a chiste porque no lo es. Yo sé que en este tiempo hay mucha gente desmembrada, ¿verdad que sí? Por causa del crimen y todas esas cosas. Pero hermanos, ¿alguien ha visto en la calle una mano caminando y que esté, ay, ¿de quién será esa mano? Y que le haga a Dios sin el cuerpo? Pues no existe eso, hermanos. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a pensar en la salvación en términos individuales que perdemos fácilmente, hermanos, de vista el aspecto corporativo de nuestra salvación. Sí es verdad, hermanos, que cada creyente individual puede decir, Cristo murió por mí. Pero hermanos, tan pronto perdemos de vista la dimensión corporativa de ese amor, entonces hemos perdido un aspecto central, vital y esencial de la obra redentora de Cristo. Cristo murió, hermanos, amó a su iglesia y fue por ella que se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario. Él ama a su iglesia. Y si nosotros nos aislamos de la iglesia, hermano, nosotros no estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. No estamos cumpliendo con ese propósito. ¿Por qué? Porque Él dijo, eso se llama antagonismo. Porque Él dice, permanece ahí, y nosotros decimos, ¿por qué? Es que no me gusta, Señor. Es que, miren, nosotros pensamos que el Señor no sabe algo de la iglesia que nosotros sabemos. Es que si tú supieras, Señor, cómo son, hermano, es su iglesia. Es su iglesia. Él sabe todo de ella. Él no es un esposo engañado.
Ay, el Señor no se da cuenta del tipo de esposa que tiene. Él la conoce y así la ama. La segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, ama a esa iglesia imperfecta. La pregunta es, ¿por qué nosotros no? Él es perfecto. ¿Por qué nosotros no la amamos como Él? Él dio su vida por ella. Lo segundo que vemos en este texto, hermanos, es que Dios ama a su iglesia de pura gracia. Es decir, no porque sus componentes o los miembros de esa iglesia merezcan ser amados. No, no lo merecemos. Sino a pesar de que no lo merecemos en lo absoluto, Él nos amó. Él nos amó. Versículo 25 y 26 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y escuchen el versículo 26. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué la amó de tal manera? ¿Por qué se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esta iglesia, dice Pablo, tuvo que ser santificada y purificada? Evidentemente porque no era ni santa ni pura. Y la razón por la que nuestro Señor Jesús tuvo que morir en la cruz, hermanos, fue para entregar salvación gratuita a todos aquellos que Él vino a salvar y que merecían el justo castigo de Dios por su pecado. En su justicia Dios no puede pasar por alto, hermanos, que somos criaturas pecadoras, que en incontables ocasiones hemos infringido la ley de Dios, pero que en su amor infinito Él diseñó un plan, hermanos, con la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre y pagó la condena que todos nosotros merecemos. Y aquí encontramos la gracia. Y alguien preguntará, ¿y qué es la gracia? Yo creo que todos deben de saber aquí, pero déjenme tomar un ejemplo o darles un ejemplo que yo tomé de un siervo de Dios que creo que lo dice mejor que yo. Dice este autor: imaginemos a un rey grande y generoso, hablando de la gracia, en medio de su benevolente reinado. Él escucha que sus súbditos han comenzado una rebeldía, que se han levantado en armas delante del rey. Él envía a sus sirvientes a investigar y sus súbditos lo matan. El rey manda a su hijo, el príncipe heredero, pero también lo matan cruelmente y cuelgan su cuerpo en el muro de la ciudad. Humanamente, ¿qué esperaríamos del rey? Bueno, la reacción natural es que ese rey mandaría a su ejército a matar y destruir todo y reducirlo a cenizas, porque mataron a sus empleados y porque mataron a su hijo. Eso es justo, ¿verdad que sí? Pero resulta que el rey les otorga un perdón total a esos criminales. Les dice: no los voy a sentenciar, voy a aceptar a mi hijo, a quien ustedes mataron, como el pago de su rebelión. Lo único que les pido es que admitan todas sus transgresiones y acepten que mi hijo les compró el perdón. ¿Cómo reaccionaríamos a esa oferta del rey? Nosotros somos culpables, matamos al príncipe, al heredero del trono, pero el rey no nos condena. El rey nos dice: yo voy a tomar la muerte de ese hijo a quien tú mataste como pago por tus transgresiones. Eso es una locura, hermanos. Somos culpables. ¿Cómo tomaríamos esa oferta? Seguramente quedaríamos, hermanos, asombrados, desconcertados, perplejos. Pero el rey sigue diciendo: los invito a que vengan a vivir a mi palacio, a comer de mi mesa y disfrutar de todos los placeres de mi reino.
He decidido adoptarlos como hijos míos y mis herederos, de tal manera que todo lo que es mío será de ustedes para siempre. Pero entonces el rey añade: no los voy a forzar a que acepten mi ofrecimiento, pero la única alternativa que tienen es pasar el resto de sus vidas en prisión. Ustedes escogen. En otras palabras, o aceptan el perdón que yo voy a haber comprado en mi hijo, o irán a prisión para siempre. ¿Qué escogeríamos nosotros, hermanos? Somos culpables, matamos al príncipe, pero el rey no nos sentencia. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que por causa de esa transgresión su hijo pagó por nosotros. Es todo. Pero no queda ahí, sino que nos adopta como sus hijos, nos lleva al palacio, comemos en su mesa y somos herederos de todo lo que Él nos da, o de todo lo que Él tiene. ¿Se pueden imaginar, dice el autor, que alguien respondiera: ¿cómo se atreve? Y creo que lo han hecho. ¿Cómo se atreve este rey a mandar a estas personas a prisión? Vaya tirano más cruel. Pero hermanos, fueron ellos, estos asesinos, que escogieron voluntariamente su destino y serán condenados porque fue lo que ellos escogieron en su necedad y su rebeldía. Es necesario, hermanos, decir que la iglesia local o cada congregación que es de nuestro Señor Jesucristo está compuesta de esos hombres rebeldes y necios. Tú y yo crucificamos a Jesús en la cruz. Tu mentira, mi mentira, el odio, la amargura, el orgullo, la soberbia, clavaron a la segunda persona de la Trinidad en la cruz, y Él no nos ha sentenciado, nos ha dado la oportunidad de reconocer nuestro pecado, porque Él pagó por nuestros pecados. ¿Aceptas la oferta o la rechazas? Porque sin Jesús no es tu buena voluntad, no es tu legalismo, no es tu buen comportamiento, no son tus buenas obras. No es eso lo que te lleva al cielo. Es la muerte de Jesús en la cruz, por eso se colgó. Yo sé que hay muchos que piensan que porque se levantan en la mañana y oran y dicen: hoy Dios me va a bendecir porque hoy oré. Señor, ¿qué tienes para darme? No, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos es gracia. Si tú te sientas a la mesa, es el amor de Dios y puedes disponer de un bocado, es la gracia de Dios. Si tienes una esposa, es la gracia de Dios. Si tienes un esposo, es la gracia de Dios. Si tienes hijos, es la gracia de Dios. Esta iglesia local está compuesta de esos hombres rebeldes y necios, hermanos, que humildemente aceptaron la oferta del rey. Es por eso, hermanos, que la iglesia es una comunidad de gracia, porque ninguna de las personas que estamos aquí merecemos nada que no sea la condenación de Dios. Digo, por si en algún momento, cuando suframos alguna situación de parte de algún hermano, cobremos un sentido de dignidad de tal manera que digamos: ¿por qué me trata así? Yo no me lo merezco. Si a Jesús le dijeron que era Belcebú y le dijeron tantas cosas, la pregunta es: ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no? Cuando nos dicen: los cristianos son bien hipócritas, y tú escuchas por ahí: ¿y tú qué? ¿A poco no? Hermanos, claro que somos unos hipócritas, por eso nos acercamos a Jesús, ¿no es cierto? Yo sé que es un poco difícil lo que están escuchando para algunos. Completamente diferente a la teología de la prosperidad y sanidades y todas esas cosas que
hoy polulan por el mundo evangélico. Por la gracia de nuestro Señor, hermanos, se nos ha concedido bendiciones sin número. El problema, hermanos, amados, es que muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, y entonces vamos por la vida exigiendo que las personas nos traten de cierta manera, como si en verdad no fuéramos pecadores culpables. Alguien dijo: nuestra cultura está plagada de un venenoso espíritu de derechos. Siempre pensamos que merecemos más. ¿Y qué produce eso? Pregunta. Que terminamos desilusionados de nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra iglesia, con la señora que se nos metió en la fila de las tortillas porque no le tocaba. Y la lista puede ser interminable, hermanos. Pero lo más terrible, dice este hombre, es que terminamos desilusionados con Dios. ¿Verdad que sí? Terminamos desilusionados con Dios porque no nos da todo lo que queremos y que en el fondo creemos que lo merecemos. Yo merezco tener una esposa que me respete, que me ame, que me cuide. ¿Tú mereces? ¿Tú mereces, hermano? Y en el caso de las esposas, para que se empareje el asunto, yo merezco tener un esposo que haga lo que Dios dice. Eso es legítimo y es bueno, pero el Señor siempre tratará en nuestro corazón. Siempre tratará con nuestro egocentrismo y con nuestro orgullo, hermanos. Siempre lo hará. Es una verdadera locura, hermanos. Tú y yo merecíamos ser expulsados de la presencia de nuestro Dios, pero Él en cambio nos adoptó como sus hijos. Merecíamos la pena de muerte y Él nos hizo herederos de su reino. ¿Quién dice gloria a Dios por eso? Quítese la gorra como cuando se la quita, que está el partido del América contra el Chivas y el Chivas le mete 5 goles al América y están todos ahí festejando. Con esto no quiero decir que yo soy de las Chivas, pero debemos de verdad dar gracias a Dios por todo lo que Él hace. Alguien más decía, hermanos, que solo los humildes están cuerdos. Los demás están mal de la cabeza, porque no entienden lo que son, no entienden su verdadera condición. Nosotros no tenemos nada que demandar, pero sí tenemos mucho por lo cual dar gracias. La mano de Cristo siempre está dando, la lluvia de su misericordia sigue cayendo, el reino de su gracia sigue corriendo y el manantial de su amor siempre se sigue desbordando. Así como el rey nunca podrá morir, así tampoco su gracia nunca podrá fallar, jamás. Esto se trata solamente de lo que el Señor Jesús nos dio por gracia. Estamos hablando, hermanos, de todo lo que el Señor nos dio y nos da día a día, y todo por pura gracia. Y esto nos lleva a nuestro tercer aspecto que Pablo nos muestra en este texto, y es, hermanos, el hecho de que por causa de su amor, Cristo se ha comprometido a proveer a la iglesia todo lo que ella necesita para santificarla. Todo lo que ella necesita para santificarla, no todo lo que ella quiere. Sí, porque yo sé que si ustedes dirán, oye, ¿no nos podrán mandar a uno de los pastores de casa de oración allá de Guadalajara? Pues si es lo que tú quieres, pero te conformas, hermano, con lo que el Señor te dio, porque eso es lo que necesitas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Algunos dijeron sí, otros dicen pues como que más o menos. Versículo
26 al 29. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, estamos en Efesios 5. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, Cristo provee lo que su iglesia necesita, pero además lo hace con ternura. Eso es lo que Pablo quiso decir cuando dijo que la sustenta y la cuida. ¿Cuántas esposas no quieren un esposo que las sustente y las cuide? Nada más una esposa. Por eso los esposos no reaccionan, esposas. Cristo, hermanos, provee todo lo que su iglesia necesita, pero lo hace con ternura. Cristo provee para las distintas necesidades de su iglesia, La guía, la protege, le da alimento espiritual, le da cariño y le da consuelo. Todo lo que la iglesia necesite, con tal, hermanos, con tal de que la iglesia sea lo que Él quiere que la iglesia sea. Por eso es importante que quien se pare de este lado sea fiel a la palabra, sea fiel al Señor. Eso es bien importante, hermanos, porque de ahí Él va a proveer a su iglesia lo que la iglesia necesita. Independientemente, hermanos, de lo que nosotros veamos en las iglesias el día de hoy. Independientemente. Nosotros podemos ver pastores que se están deslizando, y lo digo con mucho dolor y con mucho temor, de verdad, con miedo, hermanos, porque yo soy pastor. No me alegra, ni lo digo en son de mofa ni nada, no, lo digo porque en verdad es algo terrible. Y a pesar de que la iglesia no se ame como dice Juan 13:34, nuestro Señor Jesús, como nos enseña toda la Escritura, a pesar de eso, hermanos, e independientemente de lo que nosotros veamos, la iglesia va a prosperar, porque no es nuestra, es de Él. Aquí es importante que nosotros estemos dentro de esa iglesia que el Señor va a preservar. Hermanos, el Señor Jesucristo no fracasará, fracasaré yo, pero Él jamás. Algún día la iglesia del Señor, compuesta por todos aquellos que han sido salvados por gracia, estarán en su presencia sin un solo defecto, sin una sola arruga. Y yo sé que muchos ya quieren verla así, ¿verdad que sí? Pues no, hermano, porque tenemos defectos, estamos manchados y estamos arrugados. Entienda la metáfora. Hermanos, el día que estemos allá, sin nada que pueda disminuir la belleza de la esposa de Cristo. Pero eso lo veremos hasta allá, hermanos, esa perfección, ¿sí? Y este trabajo de embellecimiento, ¿dónde creen que se lleva a cabo? ¿Dónde? Exacto. Contigo y conmigo al lado, con tus diferencias y mis diferencias, con mi carácter que no me soportas. Ahí, hermanos, se está llevando ese embellecimiento, porque el Señor está tratando conmigo, pero también contigo. Nosotros somos personas que estamos en un proceso de restauración, hermanos. No somos perfectos.
No te confundas, hermano. Y como lo dije en una ocasión, cuando Dios te dé la oportunidad de encontrar una iglesia perfecta, no cometas el crimen de quedarte a congregar ahí, porque cuando tú lo hagas ya dejó de ser perfecta. Porque no somos perfectos, hermano. No lo digo por ti, lo digo por todos. No cometamos ese crimen de quedarnos a congregar ahí. No existe eso, hermano, pero es algo que tenemos que reflexionar. ¿Están de acuerdo? Pablo dice en el versículo 29 que Cristo cuida y sustenta ahora, en este tiempo, su iglesia. Pero, hermanos, pregunta, ¿por qué ese interés de Cristo por la iglesia? ¿Por qué creen? Porque la iglesia es su cuerpo y Él la ama. Versículo 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, está citando aquí el patrón original de Dios para el matrimonio, tal como aparece en Génesis 2:24. Yo se los leo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde el principio, hermanos, Dios reveló al hombre cuán estrecha debería ser la relación entre el esposo y la esposa. Una relación que sería mucho más estrecha, mucho más íntima a la que tiene un hijo con sus padres. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre, para que algunos que están por aquí, que tienen mamitis y que dicen, y su mamá le dicen, primero conociste madre que esposo. Mamás que están aquí, que sus hijos ya están casados, quiten eso de su lenguaje, porque eso no es bíblico. Si es verdad que las conocieron a ustedes primero, pero ella debe de estar con su esposo y con su esposa. No vayan a dejar de congregarse por eso que estoy diciendo, hermanos. Él dijo, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hermanos, y esto fue revelado desde el principio. Pero hay algo, hermanos, que fue revelado mucho tiempo después. Algo extraordinario, algo sorprendente, algo que debe de llenarnos de gozo y algo que debemos de decir, gracias Dios, porque tengo una familia. Hermanos, es mi deseo y es un placer estar con ustedes para mí, verlos cada domingo o cada viernes o cuando el Señor nos lo permita, de verdad. Es un placer. Dios sabe y conoce mi corazón que no estoy mintiendo. Disfruto pastorear. Disfruto hacer este trabajo con mucho temor, con mucho temblor, pero lo disfruto. Es para mí un gozo saber que puedo yo dar un consejo a ustedes y que ustedes descansan en Dios. Eso para mí es un placer. Debemos complacernos en la iglesia, hermanos. Hay algo extraordinario. Pablo dice, grande es este misterio. ¿Y qué es eso, hermanos? Un misterio. Es una verdad que nadie de nosotros podríamos saber o conocer a menos que Dios nos la revele. Por lo cual, hermanos, ese misterio que Pablo menciona aquí, obviamente no puede ser la unión del esposo con la esposa, porque eso ya fue establecido y revelado desde Génesis. El misterio, hermanos, que fue revelado cientos de años más tarde, es que el matrimonio y esa relación peculiar que tiene el esposo con la esposa, o que deberían tener, no es más que una tipología de la relación de Cristo con la iglesia. No es más que eso. Por eso cuando no vivimos el evangelio dentro de nuestro matrimonio, nuestros hijos se decepcionan de nosotros, porque el evangelio, hermanos, el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. ¿Y qué hace el esposo con la esposa? La sustenta, la cuida, es la cabeza.
No me voy a adelantar a eso, porque en la reunión de matrimonio van a decir: ay, pastor, eso ya lo dijiste. Ese es el misterio, hermanos. Aunque la iglesia no existía como tal en el huerto del Edén, desde que se celebró el primer matrimonio, hermanos, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación que Cristo tendría con su iglesia. La ama, se sacrificó por ella. Hermanos, esa debe de ser nuestra relación entre nosotros. Nuestros matrimonios están llamados a ser una representación, hermanos, de la belleza, de esa relación espiritual que Cristo tiene con su esposa. Ese es el modelo del matrimonio que nosotros debemos imitar. Cuando fallamos, hermanos, en reflejar ese modelo, estamos cometiendo una falta de enormes proporciones, porque estamos presentando ante el mundo una imagen distorsionada de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces no hablemos de fidelidad, no hablemos de amor, no hablemos de misericordia, no hablemos de paciencia, no hablemos de nada de lo que dice Gálatas 5, 22 y 23 acerca del fruto del Espíritu, porque nosotros mismos no lo estamos llevando a cabo y no tenemos, hermanos, la calidad moral ni espiritual de hacerlo. Es necesario que la iglesia, hermanos, escuche que nosotros estamos delante de un Dios que es infinitamente santo y que tenga una percepción correcta de quién es ese Dios. De no ser así, hermanos, nadie nos va a creer. Si yo no amo a mi esposa en mi casa, yo no tengo derecho a pastorear, ni a subirme aquí. Y yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de un esfuerzo consciente, imperfecto, pero profundo, hermanos, y sincero de querer hacer la voluntad de mi Dios. Nadie somos perfectos, pero Él sabe que podemos hacerlo si, dice Juan, si permanecen en mí. No quieras amar a tu esposa sin Jesús, porque no podrás. No quieras amar a tu esposo sin Jesús, porque no podrás. No quieras hablar del amor sin Jesús, porque no tendrás amor. Por lo menos no el amor de Jesús. El punto, hermanos, que nosotros debemos enfatizar aquí es que la iglesia fue contemplada desde siempre en ese plan de redención de nuestro Dios. Hermanos, la iglesia no es un plan B, como alguien dijo. No fue una medida desesperada de última hora, hermanos. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y esto, hermanos, tiene profundas repercusiones en lo que respecta a la comunidad, a la iglesia, al cuerpo, porque nuestro Dios es una comunidad y vive en una comunidad perfecta: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros vimos ya la semana pasada esto, hermanos. Él existe, hermanos. Nuestro Dios existe en una unidad perfecta. Hay un solo Dios, hermanos, pero Él es tres personas. De una manera similar, Dios hizo al hombre, hermanos, para que se uniera a su mujer en matrimonio, para que pudieran reflejar entre ellos una relación similar a la que existe, y es la que vemos en la Trinidad, una relación de unidad en la pluralidad, hermanos. Dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19:5 y 6 dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Digo, ya por si algunos sacaran alguna excusa, diría: bueno, nada más dice en Génesis. No, también lo dice Pablo y también lo dice el Señor Jesús. Los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermanos, por medio del vínculo del matrimonio, el hombre y la mujer vienen a ser uno. Y ahora Pablo nos enseña
en su carta a los Efesios que lo que Dios tenía en la mente cuando hizo eso era algo mucho más grandioso y mucho más profundo. Reflejar a través del matrimonio la unión que había de existir entre Cristo y su iglesia, y que así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, así la iglesia fue sacada de Cristo, por decirlo de alguna forma, hermanos, cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario. Hermanos, esto es realmente glorioso, es sorprendente. Pero lo que sigue todavía más sorprendente, hermanos. A través de ese proceso, por medio del cual la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros llegamos a disfrutar con Él tal unidad que ahora Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y por lo tanto somos su complemento. Somos su complemento, hermanos. ¿Saben lo que eso significa? Vayamos a Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Escuchen, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Se dan cuenta lo que es la iglesia para el Señor? Su plenitud. Así como un esposo sin su esposa está incompleto, así el Señor, hermanos. Así el Señor. Nosotros, hermanos, como iglesia somos la plenitud de Cristo, somos su complemento, de la misma manera que Eva, hermanos, fue sacada de la costilla de Adán y vino a ser el complemento de Adán. Alguien dijo, la iglesia es el complemento perfecto de Cristo, así como una cabeza debe de tener un cuerpo para que se pueda manifestar la gloria de esa cabeza. Hermanos, ¿dónde creen que se manifiesta la gloria de esa cabeza que es Cristo? No tema decirlo. ¿Dónde? En la iglesia. Pero ¿cómo vamos a manifestar esa gloria si nos segregamos, si nos dividimos, si nos estamos corrompiendo, si estamos haciendo las cosas totalmente a nuestra manera de pensar? Es que yo pienso, pastor, que fíjate que alguien me dañó y me dijo, pero yo ya le puse una barrera. Yo ya no me voy a juntar con él porque prefiero ya no tener problemas. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Si Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve tú y reconcíliate con él. No es poner murallas. No, hermano. Es entender lo que el Señor nos enseña en su palabra. Debemos entender, hermanos, que nosotros no le agregamos ni un solo milímetro a la gloria de Cristo. Pero Cristo, hermanos, el Dios encarnado, Él decidió manifestar esa gloria de Él a través de nosotros. Quisiera que te quitaras, no sé, un zapato mínimo y que dijeras, gloria a Dios, hermano. Su gloria, hermanos, Él quiso que tú la manifestaras, tú y yo. ¿No es grandioso eso? A ver, pásenme un poco de agua, hermanos, porque no sé si es el calor que los tiene como dormidos. Están despiertos, pero no. Hermanos, Él decidió manifestar su gloria a través de su iglesia. Por eso Pablo dice más adelante en Efesios 3:10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios, escuchen esto, hermanos. Por eso cuando leemos la Biblia debemos detenerlos. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ay, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios, de verdad.
Hermanos, Jesucristo es el único ser a quien se aplica la palabra incomparable. Pero Él ha hecho, hermanos, algo asombroso que nos llena de seguridad. Él nos ha escogido para desplegar su majestuosidad o su majestad incomparable. Y Él nos garantiza que nos llevará a la gloria para que podamos manifestar por siempre la alabanza de su gloria. Es Él el que importa. Enamórate de Jesús. Cuando verdaderamente estés enamorado de Jesús, hermano, verdaderamente, entonces no habrá ninguna disculpa para ti. Nuestro Señor Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, hermanos, no nos necesita en lo absoluto. Nosotros no le hemos agregado nada a su gloria que Él posee en y por sí mismo. Pero como el Dios encarnado, como el Mesías, como la cabeza de la iglesia, Él decidió unirse a nosotros de tal manera que su gloria será revelada plenamente cuando todos y cada uno de los que fueron salvos estén con Él en la gloria. Cómprense un telescopio, hermanos, les voy a decir dónde lo venden. Vayan al libro de Apocalipsis y ahí lo piden. Es un telescopio que nos deja ver el futuro que nos espera en la gloria con nuestro Dios. Cómpreselo. Si no, yo le paso ahí unos. Nosotros, dice Pablo, hermanos, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sé que esto es muy difícil de entender, hermanos, pero este es el honor más sublime de la iglesia. Que hasta que Él, nuestro Señor Jesús, esté unido a nosotros, el Hijo de Dios se considere completo en alguna medida. Imagínense, hermanos, Él no nos necesita en lo absoluto, pero al mismo tiempo Él quiere que estemos con Él, porque Él quiere estar con nosotros y que se considere completo en alguna medida. A Él le falta su esposa, y hasta que todos y cada uno de los elegidos de Dios estén en su presencia glorificados, entonces la gloria de Jesucristo como el Mesías no será, hermanos, revelada plenamente. Será hasta ese día. Esto nos enseña, hermanos, que no existe nada en el mundo más glorioso que la iglesia, y tampoco, hermanos, existe un privilegio más grande que ser parte de esta iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, con un vínculo, hermanos, que nadie puede deshacer, nadie lo puede romper. Dice Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿El hambre? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La depresión? ¿La ansiedad? ¿La muerte? ¿La vida? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Qué? Nada, dice Pablo. Por eso decíamos en nuestro primer estudio, hermanos, hablando de Juan 17, que no es nuestra responsabilidad crear la unidad de la iglesia por la que Cristo oró en Juan 17, sino más bien aprender a preservar esa unión que ya existe. ¿Estás de acuerdo que somos uno? Somos una familia, hermanos. Somos una familia. Es una realidad, hermanos, que debe impactar profundamente la perspectiva que nosotros tenemos de la iglesia y nuestra relación con la iglesia. Debe de impactarnos, de verdad, hermano. Y esto es lo que veremos en nuestro último aspecto, hermanos, de esta enseñanza. Algunas aplicaciones prácticas que el apóstol Pablo nos muestra. Denme poquito tiempo más. Sé que ya se me terminó el tiempo, pero trataré de no tardarme tanto. El apóstol Pablo nos muestra en este pasaje sobre la relación de Cristo con la iglesia. Versículo 25 nuevamente de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo, respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, decíamos que nuestra responsabilidad no es crear la unidad entre nosotros, sino más bien aprender a relacionarnos con otros como lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, parte de un mismo cuerpo. Y que esta realidad, hermanos, debe de impactar profundamente la perspectiva que nosotros tenemos acerca de la iglesia y nuestras relaciones con la iglesia, en la iglesia. Y lo que veremos ahora, hermanos, son las aplicaciones prácticas que Pablo nos muestra en este pasaje sobre la relación de Cristo con la iglesia. Primera, hermanos, y la más obvia de todas, es que los cristianos deben formar parte activa de una iglesia local. ¿A qué me refiero con esto? Yo no estoy hablando del servicio aquí, lo que nosotros conocemos como servicio dentro de la iglesia local. Me estoy refiriendo a esa parte activa, hermanos, real, viva dentro de la iglesia local. Hermanos, las iglesias locales alrededor del mundo son expresiones visibles y tangibles de la iglesia universal de Cristo. Y Él la ha identificado como su esposa y como su cuerpo. De manera, hermanos, que nadie puede pretender tenerle a Cristo como cabeza si al mismo tiempo rehúsa participar activamente de una comunidad local de creyentes con sus miembros específicos y sus líderes específicos. Y aquí nosotros debemos recordar la enseñanza del Señor Jesús en Mateo 18, que se usa comúnmente para hablar de disciplina en la iglesia. Versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué sucede, hermanos, con ese creyente que se siente libre como si esto se tratara de estar en un partido de fútbol y que no pertenece a ningún equipo? Dice, pero él dice, yo sí pertenezco al equipo, o en el caso de la iglesia, a la iglesia universal. En una ocasión había un hombre que iba a la iglesia generalmente, lo conozco de hace muchos años, pero iba generalmente a la iglesia así, una vez, 2 veces, y se aparecía de repente. Y un día le dije, a ver hermano, ¿dónde te congregas? ¿Cuál es tu iglesia? No, yo soy de la iglesia de Cristo, yo puedo estar en cualquier. No, esta no es la iglesia tradicional, hermano. Esta es la iglesia evangélica. Esta es la iglesia cristiana. Y tú no puedes estar en una iglesia, en otra iglesia y andar brincoteando. Tú no puedes hacer eso, porque eso no es lo que la Biblia nos enseña. Le dije, a ver, yo quiero saber quién es tu pastor. Y me dice, así, Jehová es mi pastor, así me dijo. Le dije, ok, también es el mío, pero yo pertenezco a una iglesia local. Y lo llevé a la escritura y le expliqué, y ya no volvió, hermano. Le dije, si vas a otra iglesia, por favor, ya quédate ahí. Si te quieres quedar aquí, ya quédate aquí, pero congrégate regularmente. Es importante congregarnos, hermanos. Es importante congregarnos. Es muy importante. Mucho, muy importante. ¿Qué hacemos entonces, hermanos, con ese pasaje de alguna persona que ha pecado contra otra dentro de la comunidad? ¿Qué hacemos con esa persona? Si no pertenece a ninguna iglesia, ¿quién la va a poner en disciplina? No se puede, ¿verdad que no? Porque está mal enfocado, mal interpretado. ¿Sí? El Señor dice, dilo a la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer si no se congrega? Y luego dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, dice el Señor, exclúyelo del cuerpo de la iglesia. Pero ¿cómo excluirlo
si no se ha incluido en una iglesia local. ¿Cómo? Hermanos, esto debe de ser corregido por nosotros. ¿Por qué? Es necesario, hermanos. Es necesario. Porque este es otro aspecto en el cual nosotros vamos a dar un buen testimonio acerca del Evangelio. Somos ordenados, ¿o no? Cristo, hermanos, presupone que cada uno de los cristianos pertenece a una comunidad local y particular de discípulos. Así que la primera aplicación, hermanos, es que los cristianos deben formar parte de una iglesia local. Segunda, este pasaje también nos enseña que los cristianos deben amar y manifestar un profundo amor en y por la iglesia. Si Cristo, hermanos, amó a su iglesia al punto de dar su vida por ella, ¿cómo puede alguien decir que ama al Señor si al mismo tiempo desecha lo que Él ama? Quiero decirte, hermano, que Cristo ama a su iglesia con tal pasión que dio su vida por ella. Dio su vida por su iglesia. ¿Cómo puede alguien entonces decir que ama a ese Señor y al mismo tiempo siente una gran antipatía y rechazo por su iglesia por la cual Él dio su vida en la cruz del Calvario? ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos engañó para decir, en esa iglesia falta amor? Si falta amor, es por ti, porque tú no lo das. Si no vengas a la iglesia esperando algo que te den. No, mi hermano. Ven a la iglesia con la expectativa de dar. Esa es la medida que hay en Dios. ¿Qué necesitan, mis hermanos? ¿Consejo? Vamos a dar consejo. No podemos venir con una expectativa de, voy a ver, yo me levanté bien temprano, por lo menos que el pastor me diga bienvenido. Porque si no me dice bienvenido, entonces yo ya no vuelvo el domingo. No, pues ahí ni lo atienden a uno, ni siquiera el saludo. Si algún día se me pasa a saludar a alguien, no me lo tome a mal, hermano. Recuerden que yo soy Carlos, yo no soy Jesús. Y yo no estoy justificando nada, pero algún día se me puede pasar. ¿Sale? No deje de congregarse. Alguien dijo, enamórese de la familia de Dios, porque la mayor motivación que podríamos encontrar para comprometernos de forma apasionada con la iglesia es saber que Jesús está apasionadamente comprometido con su iglesia, porque Cristo dio su vida por su iglesia. Pero muchos hermanos de nosotros encontramos difícil servirle a la iglesia por 1 o 2 horas a la semana. Hermanos, deje de buscar iglesias que se adapten a su estilo de vida, por favor. Deje de buscar una iglesia que se adapte a su estilo de vida. Busque al Señor con todo su corazón. Y si el Señor le trajo a esta iglesia local, dele gracias a Dios. Gracias a Dios. De verdad, no hay iglesias perfectas, hermano. No existe eso. Si tú crees que estás soñando, pellízcate, despierta. No existe una iglesia perfecta. Aprovecha, hermanos. No busquen iglesias que se ajusten a su necesidad, esperando que ellas suplan esas necesidades superficiales. Aproveche la oportunidad de entregarte por completo a la iglesia en la misma forma que una novia se entrega al novio. Ay, pastor, pero es que hay de ver cuánto me cuesta. A mí también. A mí también. Es más, para mí no es difícil, es imposible sin Jesús. Hermanos, Cristo no ama apasionadamente a su iglesia porque Él desconozca lo que tú y yo sabemos acerca de ella.
Él no es un novio y un esposo engañado, hermano. Él conoce la iglesia como nadie la conoce, hermanos, y nadie la podrá conocer jamás. Pero eso, hermanos, no disminuye en nada su amor, porque es un amor empapado de gracia. ¿Qué hacemos nosotros en el matrimonio? No, mira, si no me tienes comida calientita, ni esperes que llegue a la casa, decimos los varones. ¿Quién le dio risa? ¿Ha escuchado alguna vez?